El aroma de la repostería casera recorría la habitación, mezclándose con el leve aroma del ambientador de limón. Vanessa Holder estaba sentada, con la espalda recta y el tenedor en la mano derecha. Cada domingo de los últimos 3 años había sido como una obra de teatro con un guión escrito de antemano, y cada vez se prometía a sí misma que no caería en más provocaciones. Ahora, dijo Priscilla Holder, secándose las comisuras de los labios con una servilleta, ¿cómo va tu práctica de la abogacía, querida? La última palabra flotaba en el aire, teñida de una entonación especial que Priscilla había perfeccionado durante años de enseñanza en el Instituto de Richmond. La misma entonación que una vez había hecho temblar las rodillas de los alumnos de séptimo curso. Gracias por preguntar, Priscilla, sonrió Vanessa, intentando que la sonrisa no pareciera forzada. Tenemos algunos casos medioambientales interesantes en marcha. Medioambientales, repitió su suegra como si probara la palabra y le resultara desagradable. ¿Cómo puede ser interesante? Ecología. Me preguntaba por qué seguías alquilando un piso cuando mi Ethan podría permitirse comprar una casa decente si no tuviera que pagar tus caprichos. Ethan, sentado entre los dos, se atragantó con su puré de patatas. Mamá, ya hemos hablado de esto. Vanessa no trabaja gratis. Ella ayuda a la gente que... Ayuda a la gente, interrumpió Priscilla. Claro que lo hace. Ayuda a los árboles y a las mariposas, entiendo. Vanessa sintió que le ardían las mejillas. 3 años de matrimonio y todos los domingos lo mismo. Sus promesas a sí misma de mantener la calma se habían desmoronado como un castillo de naipes. En realidad, soy una defensora de las personas afectadas por la contaminación. Tiene un impacto directo en la salud. ¿Abogada? Priscilla sonrió. Sus finos labios se curvaron en una sonrisa que nunca tocó sus ojos. ¿Quién te necesita con tu pequeño bufete? Los abogados de verdad trabajan en empresas, no corriendo detrás de activistas con pancartas. Vanessa sintió la mano de Ethan en la rodilla por debajo de la mesa. Un gesto de advertencia. A mamá le gusta tomar el pelo, dijo con una sonrisa tensa. Por cierto, ¿has probado la nueva salsa? Mamá le ha añadido unas especias especiales. Típico de Ethan, siempre intentando suavizar los ángulos agudos. Ingeniero metalúrgico con un trabajo prestigioso, aprendió la lección principal desde niño. Mamá siempre tiene razón, incluso cuando se equivoca. Sobre todo cuando se equivoca. Priscilla se enderezó, complacida por el cumplido de su hijo. Albahaca tailandesa y un poco de comino, dijo. El secreto es añadirlos al final de la cocción, no al principio. Se volvió hacia Vanessa. Hablando de cocinar, ¿has pensado alguna vez que Ethan necesita comida casera de verdad? ¿Acaso tienes tiempo para cocinar cuando andas por ahí con tus problemas medioambientales? Vanessa recordó cómo ayer se había pasado 2 horas cocinando lasaña con la receta de su madre, y Ethan se había comido 3 porciones, alabando cada capa. Pero ahora estaba callado, mirando fijamente su plato. Intento encontrar un equilibrio, respondió ella, forzando un tono firme. Equilibrio. Priscilla miró significativamente a su hijo. ¿Me oyes, Ethan? Ella encontró el equilibrio, y en mi época solo sabía que el cuidado de mi marido y de la casa es lo principal. Por eso tu padre y yo estuvimos 38 años juntos antes de que nos dejara. Ethan dejó el tenedor a un lado. Una familiar expresión tensa apareció en su rostro. No hablemos de eso hoy, ¿vale? No lo haré, no lo haré, asintió Priscilla con un gesto de la mano. Me pregunto cómo tu mujer encuentra tiempo para todo. Aunque probablemente sea por eso por lo que todavía no tenéis hijos, ¿no? El tenedor de Vanessa cayó en el plato con un sonoro tintineo. El silencio que se cernía sobre la mesa era tan denso que parecía que pudiera cortarse con un cuchillo. Hemos decidido esperar, dijo Ethan. Fue una decisión conjunta. Vanessa respiró hondo, contando hasta 10. Ethan no mencionó los 2 abortos, las noches de llanto, los médicos, las esperanzas y las decepciones.
Era su dolor personal, y Vanessa agradeció que al menos aquí estuviera a la defensiva. Los jóvenes de hoy en día lo dejan todo en suspenso, continuó Priscila, como si no se hubiera dado cuenta de la pausa. Y la carrera, y los hijos, y todo lo demás. Pero una mujer de verdad ni siquiera debería tener que plantearse semejante elección. Suspiró con cara de mártir. Pero yo qué sé, solo soy una anticuada profesora jubilada, una maestra anticuada con 3 premios estatales y el título de mejor educadora de Richmond colgado en la pared del salón, pensó Vanessa. Una mujer que, sin ayuda de nadie, crió a su hijo después de que su marido se marchara, pagó la hipoteca y envió a Ethan a una buena universidad. Tus logros son impresionantes, Priscila, dijo Vanessa con sinceridad. Pero los tiempos cambian, y el derecho a elegir, el derecho, interrumpió su suegra. Lo tuyo son los derechos. ¿Y las responsabilidades? Por cierto, ¿cómo va tu gran lucha con ese, como se llame? ¿Fábrica de pinturas? Barrow Chemical Works, corrigió Vanessa. Estamos reuniendo pruebas de que sus residuos están llegando a las aguas subterráneas y no conseguirás nada, la cortó Priscila. La gente como tú nunca gana a la gente seria, con dinero y contactos. Esto es la vida, nena, no una película de Erin Brockovich. Ethan tosió. En realidad, Erin Brockovich es una persona real y ganó... No empieces, suspiró Priscila. Tu Vanessa no es Erin Brockovich. Es una chica de buena familia que podría ser una gran esposa y madre si no fuera por esas ideas modernas sobre la autorrealización. De repente, Vanessa sintió un fuerte deseo de reír. Una chica de buena familia era una frase que ignoraba por completo la historia de sus padres. Su madre, inmigrante, trabajaba en la limpieza y su padre era conductor de autobús. Cada céntimo de su educación había sido pagado con becas y préstamos estudiantiles, que aún estaba pagando. Priscila, empezó despacio, intentando mantener la calma, respeto tus decisiones y tu vida. Pero yo elegí otro camino. Eso no significa que quiera menos a tu hijo. No dudo de tus sentimientos, le quitó importancia Priscila. Es una pena que mi hijo, que podría haberse casado con cualquier chica con los valores adecuados, haya elegido... ¡Mamá! Ethan alzó por fin la voz. Ya está bien. Vanessa es mi mujer y estoy orgulloso de ella. Una agradable calidez se derramó en el pecho de Vanessa con estas palabras, pero se evaporó rápidamente con la siguiente frase de Ethan. Aunque, por supuesto, a veces también pienso que ella podría encontrar un trabajo mejor, con un sueldo normal y perspectivas de carrera. Al fin y al cabo, se había licenciado en Derecho con matrícula de honor. Vanessa sintió físicamente que algo se le rompía en el pecho. Ethan, su Ethan favorito, el que la había cogido de la mano por las noches durante los ataques de ansiedad por los casos complicados, el que le había dicho que estaba orgulloso de su elección. Simplemente no quería pelearse con su madre. ¿Postre?, preguntó Priscila con una sonrisa ganadora. He hecho una Charlotte. ¿Recuerdas, Ethan, cómo te gustaba de pequeño? Me acuerdo, mamá, respondió Ethan aliviado, feliz de cambiar de tema. Mientras Priscila iba a la cocina, Vanessa se inclinó hacia su marido y le susurró. ¿En serio? ¿Crees que yo también debería dejar mi trabajo? No, claro que no, murmuró, volviendo la vista hacia la puerta tras la que había desaparecido su madre. Es solo que a veces pienso que podrías encontrar algo un poco más estable, algo de lo que estar orgulloso. ¿Y mi trabajo actual no es algo de lo que estar orgulloso? Había una nota peligrosa en su voz. Cariño, no te pongas así, la cogió de la mano. Solo digo que con tu formación podrías trabajar en un bufete serio, ganar el triple y proteger los intereses de empresas como Barrow Chemical, interrumpió ella. Las que envenenan a la gente. Ethan suspiró, con los hombros caídos. Sé que esto es importante para ti. Lo que ocurre es que podrías estar haciendo lo mismo en una empresa más prestigiosa. Mamá tiene razón en una cosa.
Te mereces algo mejor. El postre está servido. Priscila volvió con una bandeja. Vanessa, querida, no estás a dieta, ¿verdad? Has estado un poco... Hizo un gesto indefinido en el aire. No, no estoy a dieta, respondió Vanessa, contando mentalmente los minutos que faltaban para el final de la comida. Comieron la Charlotte en relativo silencio. Priscila contaba los últimos cotilleos del colegio, aunque hacía 2 años que se había jubilado. Ethan escuchaba atentamente, asintiendo en todos los lugares adecuados. Vanessa contuvo su sonrisa, sintiendo que se convertía en una mueca. El silencio fue interrumpido por el timbre del teléfono de Vanessa. «Perdone», dijo, mirando la pantalla. «Es Lauren, de la oficina. Tengo que contestar». Priscila puso los ojos en blanco, pero guardó silencio. «¿Sí, Lauren?» Vanessa se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. La voz al otro lado de la línea estaba excitada. «Vanessa, ven enseguida. Acaba de llamar un informador de Meridian Chemical. Dice que tiene pruebas de residuos tóxicos vertidos en el río. Está asustado y quiere reunirse hoy». «¿Química Meridian?», intervino Vanessa, sintiendo que su corazón aceleraba el ritmo. «¿La misma empresa?» «Sí. La sede central está aquí, en Richmond. Tenemos que actuar con rapidez». «Voy para allá», respondió Vanessa y cortó la llamada. Se volvió hacia la mesa donde Priscila y Ethan la miraban con diferentes expresiones en los rostros. Él, con preocupación. Ella, con irritación apenas disimulada. «Tengo que irme», dijo Vanessa. «Trabajo. ¿Un domingo?» Priscila negó con la cabeza. «¡Qué dedicación! ¿Acaso los árboles y las mariposas no pueden esperar hasta el lunes?» «En realidad se trata de la salud de las personas», respondió Vanessa, tratando de no exaltarse. «Gracias por la comida, Priscila. Estaba delicioso». Ethan se levantó de un salto. «Te acompaño a la puerta». En la puerta le cogió las manos. «No te preocupes por tu madre. Ella es solo de la vieja escuela». «Cree que soy un perdedor», dijo Vanessa en voz baja. «Y yo creo que tú también». «Eso no es cierto», argumentó Ethan acaloradamente. «Solo quiero que tengas el reconocimiento que te mereces». «El reconocimiento llega de muchas maneras», replicó ella, dándole un beso en la mejilla. «Nos vemos en casa». Al salir de casa de Priscila, Vanessa respiró hondo. El aire olía a tormenta. Tal vez había llegado la hora de una tormenta también en su vida profesional. Meridian Chemical no era solo una empresa, era un gigante industrial cuya influencia se extendía mucho más allá de Richmond. Si el informante realmente tenía pruebas de contaminación, al subir al coche, Vanessa se permitió una sonrisa. Que Priscila no creyera en ella, que incluso Ethan dudara de su elección. Ella sabía de lo que era capaz, y tal vez había llegado el momento de demostrárselo a todo el mundo. El despacho de Justicia Verde, un bufete de abogados especializados en medio ambiente, estaba en la 3ª planta de un edificio destartalado de la zona este de Richmond. Vanessa subió las escaleras a paso ligero, el ascensor no volvía a funcionar, y abrió la puerta de cristal con las letras desconchadas. «¡Lauren!», gritó al pasar por delante del mostrador vacío. Lauren Patterson, asistente jurídica y la única empleada a tiempo completo aparte de 2 abogados, se asomó detrás de una pila de expedientes. Llevaba los rizos rojos recogidos en un moño desordenado y tenía marcas de lápiz en la nariz. «Menos mal que estás aquí. Quentin está esperando en la sala de conferencias». Vanessa asintió y entró enérgicamente en la sala que, orgullosamente, se llamaba sala de conferencias, pero que en realidad era una pequeña habitación con una destartalada mesa ovalada y 4 sillas. Quentin Ramsey, fundador y mentor de la empresa, estaba sentado inclinado sobre un ordenador portátil. A sus 54 años aparentaba 65, resultado de décadas de lucha contra gigantes industriales y privación crónica de sueño.
Ah, Vanessa. Levantó la vista y había un brillo en sus ojos cansados. Toma asiento. Tenemos una visita interesante. Fue entonces cuando se fijó en el joven sentado en la esquina. Estaba pálido, con una rodilla nerviosa y unas gafas grandes de montura fina que no paraba de ajustarse. Vanessa Holder se presentó, tendiéndole la mano. Silas North, respondió él en voz baja, estrechándole apenas la palma de la mano. Trabajo en el Departamento de Investigación de Meridian Chemical. Trabajo. Silas dice tener información sobre vertidos ilegales, dijo Quentin. Vertidos muy graves. No solo graves. Silas se inclinó hacia adelante con voz temblorosa. Son mortales. Están vertiendo compuestos organoclorados directamente en una alcantarilla subterránea que desemboca en el río James. Lo descubrí por casualidad cuando analizaba muestras para un proyecto completamente distinto. ¿Y tienes pruebas?, preguntó Vanessa sacando un cuaderno. Los datos del laboratorio, asintió Silas. Los copié antes de marcharme, y también hizo una pausa. Las fotos, las tomé arriesgando mi vida. Si los guardias me hubieran pillado cerca del desagüe, ¿por qué decidiste marcharte?, interrumpió Quentin. ¿Y por qué acudiste a nosotros? Intenté ir por los canales oficiales. Silas se ajustó las gafas con nerviosismo. Se lo dije al vicepresidente de investigación. Me aseguraron que lo investigarían, y una semana después cerraron mi sección del proyecto. Entonces empecé a notar cosas extrañas. Faltaban archivos de mi ordenador. Era evidente que alguien estaba revisando mi escritorio. Y anteayer recibí la pista de que mi puesto se está reduciendo. Vanessa y Quentin se miraron. La historia les resultaba inquietantemente familiar. La maquinaria empresarial se deshacía rápidamente de los empleados incómodos. En cuanto a la elección de vuestro bufete, continuó Silas con una sonrisa nerviosa, mi primo vive en Clarksdale, el barrio donde ganasteis el caso contra la constructora el año pasado. Sois los únicos que habéis ayudado de verdad a la comunidad local. Bien, asintió Vanessa, sintiendo que la emoción familiar crecía en su interior. Cuéntamelo todo desde el principio. ¿Qué tipo de sustancias se vierten y en qué concentraciones? Pasaron las 2 horas siguientes profundizando en los detalles técnicos. Silas resultó ser el testigo perfecto, meticuloso, minucioso, con una memoria fotográfica para las cifras y los hechos. Al final de la conversación, tenían un pendrive con documentos y un teléfono con fotos que mostraban claramente las tuberías que se adentraban en el suelo cerca de la valla norte de la fábrica, así como los resultados de los análisis químicos de las muestras de agua. Bien, señor North, se levantó Quentin estirando su dolorida espalda. Creo que tenemos material suficiente para empezar. Pero debo advertirle que Meridian Chemical no es un contaminador insignificante. Es una de las mayores empresas químicas de la costa este, con un ejército de abogados y contactos en el gobierno estatal. Entiendo, asintió Silas. Pero no podía seguir callado. Mi sobrino vive cerca del río, tiene 5 años y le cuesta respirar. Vanessa sintió que se le apretaba el corazón. Fue por momentos como este, por estas historias, por lo que había elegido su profesión, a pesar de las burlas de su suegra y las dudas de su marido. Lo haremos lo mejor que podamos, prometió. Pero deberíais estar preparados para el hecho de que Meridian no se rendirá sin luchar. Estoy preparado. Silas cuadró los hombros, aunque sus ojos aún mostraban miedo. Pero, ¿puedes garantizar mi anonimato? ¿Al menos al principio? Por supuesto, le aseguró Quentin. Siempre protegemos a nuestros informantes. Cuando Silas se marchó, Vanessa y Quentin se quedaron en la sala de conferencias, estudiando el material que habían recibido. Lauren trajo café y se unió a ellos. Entonces, ¿de verdad nos vamos a encargar de esto?, preguntó, repartiendo tazas. Meridian Chemical no es un adversario de broma. Precisamente por eso tenemos que enfrentarnos a ella,
respondió Vanessa. Las empresas así se consideran intocables. Creen que su dinero puede comprar el silencio de cualquiera. Dinero que nosotros no tenemos, por cierto, dijo Quentin, frotándose el puente de la nariz. Vanessa, aprecio tu entusiasmo, pero tenemos que ser realistas. El caso contra Meridian requerirá enormes recursos, evaluaciones forenses, análisis, deposiciones. Nos paralizarán y agotarán nuestras finanzas. Tenemos un fondo de contingencia, me recordó Vanessa, que hemos estado ahorrando durante 3 años, sacudió Quentin con la cabeza. Apoyo los esfuerzos nobles, pero desde un punto de vista puramente práctico, es arriesgado. Vanessa se sintió decepcionada. Esperaba que su mentor, con su reputación de intrépido luchador por la justicia medioambiental, se entusiasmara de inmediato con la idea. Quentin dio un paso adelante. ¿No es este el tipo de cosas para las que creamos justicia verde? ¿No es esto lo que dijiste cuando me pediste que trabajara contigo después de graduarme? Seremos la voz de los que no pueden gritarlo bastante alto. Quentin suspiró. Una leve sonrisa apareció en su rostro. ¿Usar mis propias palabras en mi contra? Un truco injusto, consejera. He aprendido de los mejores, le devolvió Vanessa la sonrisa. Aclaremos esto, intervino Lauren, dejando a un lado sus notas. Meridian Chemical está vertiendo residuos tóxicos en el sistema de aguas de Richmond. Tenemos un denunciante con pruebas. Vamos a presentar una demanda colectiva en nombre de los vecinos afectados. Primero tenemos que reunir más datos, dijo Quentin. Las pruebas de Silas son un buen punto de partida, pero no suficientes para un juicio. Necesitamos análisis independientes del agua, informes médicos sobre la correlación entre el aumento de la incidencia de enfermedades y los vertidos. Ya me he puesto en contacto con la doctora Elliot, de Richmond Medical, explica Vanessa. Está especializada en epidemiología ambiental y hace tiempo que sospecha de la contaminación industrial en algunos casos de enfermedades respiratorias. ¿Y cuándo has tenido tiempo de hacer eso?, se preguntó Quentin. Mientras rellenabas el papeleo con Silas, se encogió de hombros Vanessa. Quedó en verse mañana. ¿Hablas en serio, verdad? Quentin negó con la cabeza, pero había una mirada de aprobación en sus ojos. Más que en serio, asintió Vanessa. Esta gente cree que puede jugar con la vida de las personas por una línea en un estado financiero. Alguien tiene que decir basta. Y ese alguien seríamos nosotros. Lauren levantó su taza de café a modo de brindis. Justicia verde contra los villanos corporativos. Los tres se rieron, pero detrás de esa risa había una comprensión de la magnitud de la lucha que tenían por delante. Por la noche, al volver a casa, Vanessa encontró a Ethan en el sofá con su tableta. Dejó el aparato a un lado y sonrió. «Hola, justiciera. ¿Qué tal la reunión de emergencia para rescatar mariposas?» No había malicia en su tono, solo una ligera nota burlona, pero a Vanessa le dolieron las palabras. Sonaba demasiado parecido a los comentarios de Priscila. En realidad estamos haciendo algo un poco más serio que eso. Se quitó los zapatos y se sentó a su lado. Meridian Chemical está vertiendo ilegalmente toxinas al río. Tenemos un denunciante, pruebas y vamos a llevar el caso. La sonrisa de Ethan se desvaneció lentamente. ¿Química Meridian? ¿La misma empresa que patrocina la mitad de los eventos de la ciudad? ¿Dónde trabaja el tío Harry? ¿Harry? Vanessa frunció el ceño. ¿Tu tío trabaja en Meridian? En el departamento financiero, asintió Ethan. Ya te lo he contado. Mamá siempre presume de que su hermano es el director financiero de una gran empresa. Vanessa cerró los ojos. Ya está. Ahora entiendo por qué Priscila se opone tan agresivamente a la legislación medioambiental. Su propio hermano trabaja para una empresa que podría estar siendo atacada. Vanessa, la voz de Ethan se volvió seria. ¿Te das cuenta de dónde te estás metiendo? Meridian no es ninguna broma. Aplastarán tu pequeña empresa sin que te des cuenta. ¿Es eso lo único que te importa?, preguntó en voz baja.
No es que estén envenenando el agua que beben los niños, sino que podemos perder. Claro que me preocupa la contaminación, objetó Ethan. Pero también me preocupo por ti, por nosotros. Casos como este pueden llevar años, consumir toda la energía y los recursos, y tú ya trabajas 60 horas a la semana. ¿Por qué es importante? Vanessa se levantó y caminó por la habitación. La gente enferma, Ethan, los niños. Meridian conoce el problema, pero siguen vertiendo porque es más barato. Lo entiendo. Ethan levantó las manos en un gesto conciliador. Es que quizá haya otras formas. Contactar con las autoridades reguladoras, por ejemplo. Nuestro informador ya intentó actuar oficialmente. Vanessa negó con la cabeza. ¿Sabe lo que pasó? Le cerraron el proyecto y se vio obligado a dimitir. Meridian es demasiado poderoso en Richmond. Ethan suspiró y se acercó a ella, pasándole el brazo por los hombros. No quiero que te hagan daño. Las empresas así no juegan limpio. Pueden hacerte la vida insoportable. Mi vida se volverá insoportable si veo cómo hieren a la gente y no hago nada, respondió ella, apretándose contra su pecho. Este es mi trabajo, Ethan, mi vocación. Lo sé, le besó la coronilla. Y esa pasión es la razón por la que me enamoré de ti. Solo ten cuidado, ¿vale? Y recuerda, no eres la única que va a estar en riesgo. Meridian podría ir tras cualquiera relacionado con el caso. Vanessa se apartó y le miró a los ojos. ¿Tienes miedo de que esto afecte a tu madre? ¿Por su hermano? Ethan apartó la mirada. Mamá se pondrá furiosa. Está orgullosa de la posición del tío Harry. Y vaciló. Yo también podría estar en una posición incómoda. Mi bufete hace trabajos ocasionales para Meridian. Vanessa sintió un escalofrío en su interior. Era eso. No solo se preocupaba por ella, Ethan también pensaba en su carrera. Lo entiendo, dijo ella, dando un paso atrás. Tu carrera es más importante. No tergiverses mis palabras. Ethan frunció el ceño. Lo único que digo es que se trata de una situación complicada que afectará a mucha gente. Quizá deberías pensarlo antes de lanzarte a la acción. Ya lo he pensado, respondió Vanessa con firmeza. Vamos a llevar este caso. Y si te incomoda, lo siento. Se dirigió al dormitorio, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Quería que su marido la apoyara incondicionalmente, como ella había apoyado sus decisiones profesionales. Pero Ethan parecía haber heredado la visión pragmática de su madre. No agitar el barco, no ir contracorriente. En los días siguientes, Vanessa se dedicó de lleno al caso de Meridian Chemical. La reunión con el Dr. Elliot arrojó resultados importantes. Las estadísticas médicas mostraban un aumento significativo de las enfermedades respiratorias y los problemas cutáneos en las zonas adyacentes al río aguas abajo de la planta. Estos datos, combinados con el testimonio de Silas y los análisis independientes del agua, constituían una sólida base probatoria. Lauren organizó reuniones con residentes locales afectados por la contaminación. Sus historias formaban un espeluznante cuadro de envenenamiento sistemático. Niños con asma repentina, adultos con alergias inexplicables, ancianos con enfermedades pulmonares avanzadas. Mi hija solo tiene 8 años, dijo Teresa Dawson, cogiendo la mano de una niña pálida con un inhalador. Antes bailaba y ahora apenas puede subir las escaleras sin sufrir un ataque. Se acumulaban decenas de historias similares. Al final de la semana, la lista de posibles demandantes para la demanda colectiva incluía más de 50 nombres, pero Vanessa se dio cuenta de que no era suficiente. Tenía que haber pruebas fehacientes de una relación directa entre las acciones de Meridian y las enfermedades. El viernes por la tarde, cuando la oficina ya estaba vacía, Quentin llamó a Vanessa a su despacho. «Tengo un contacto en el Departamento de Protección Medioambiental», le dijo, bajando la voz aunque nadie pudiera oírles.
Hace tiempo que el inspector Ramírez sospecha de Meridian, pero sin una pista concreta no podía iniciar una inspección. Nosotros le dimos ese chivatazo. ¿Y? Mañana por la noche hay una inspección no oficial del sistema de drenaje cerca de la valla norte de Meridian. Con suerte, conseguiremos muestras oficiales certificadas por un inspector estatal. ¿Quieres que esté allí? Vanessa adivinó. Como observadora, nada más. Solo para asegurarme de que todo se ajusta a las normas. Lo haré, respondió sin vacilar. Cuando Vanessa regresó a casa, encontró a Ethan preparando la cena, algo poco habitual en su familia, donde las tareas culinarias solían recaer en ella. ¿Qué se celebra? Sonrió, aspirando el aroma de las especias. Me he comportado como un idiota, admitió Ethan. Estás haciendo algo importante y yo solo pensaba en las implicaciones profesionales. ¿Qué ha cambiado?, preguntó Vanessa, sin ocultar su sorpresa. He hablado con un colega cuya sobrina vive en el West Side. Desarrolló alergias graves después de mudarse allí. Eso hizo que la situación me pareciera más real. Vanessa abrazó a su marido, sintiendo que la tensión de los últimos días retrocedía un poco. Gracias, realmente necesito tu apoyo. Pero mamá seguirá furiosa, dijo Ethan con una sonrisa irónica. Sobreviviré a la ira de Priscila de algún modo, sonrió Vanessa, aunque los almuerzos de los domingos serán aún más interesantes. Hablando de eso, tosió Ethan avergonzado, le dije que no vendríamos este domingo. Le cité su trabajo urgente. ¿Le mentiste a tu madre? ¿Por mí? Vanessa se llevó la mano a la frente en broma. ¿Estás seguro de que eres mi marido? Ethan se rió y le apartó la mano. Muy gracioso, pero esta vez sí que estoy de tu parte, Van. Completamente. Cenaron en un ambiente cálido, por primera vez en mucho tiempo hablando no de trabajo o problemas domésticos, sino de sueños y planes. Vanessa no le contó a su marido lo de la próxima operación nocturna, en parte para no poner a prueba su recién descubierto apoyo, en parte por razones de seguridad. El sábado por la noche, cuando Ethan dormía, salió de casa sin hacer ruido, dejando una nota sobre una reunión urgente con un cliente. La noche era fría, típica de principios de noviembre en Richmond. Quentin esperaba en su viejo Volvo junto al desértico Puente Norte. ¿Lista para una pequeña aventura?, le preguntó mientras ella subía al coche. Todo lo preparada que se puede estar para una vigilancia nocturna de delincuentes corporativos, respondió Vanessa, metiendo las manos en los bolsillos de la chaqueta. Ramírez y su equipo ya están en posición, dijo Quentin, saliendo del camino de entrada. Según Silas, las entregas solían producirse después de medianoche, los fines de semana, cuando había poca gente en la zona industrial. Aparcaron a unos 200 metros de la valla norte de Meridian Chemical, que daba al supuesto vertedero. En la oscuridad podían ver las siluetas de varios hombres con equipos, el equipo del inspector. «Ahora esperamos», susurró Quentin. Pasó más de una hora en un tenso silencio. Vanessa empezó a temer que la información fuera errónea o estuviera desfasada. De repente, se encendió una luz en el patio de la fábrica y dos figuras vestidas con ropa de trabajo se dirigieron hacia las tuberías. «Está empezando», susurró Quentin sacando sus prismáticos de visión nocturna. «Están abriendo las válvulas». Incluso a simple vista, Vanessa pudo ver que algo fluía por las tuberías hacia el río. Al instante, el equipo de Ramírez se volvió más activo y desplegó equipos de muestreo. Hacía un mes que había empezado el caso de Meridian Chemical. Para Vanessa, se había convertido en una serie interminable de noches en vela, cientos de páginas de documentos y reuniones con las víctimas. Hoy era un día especialmente difícil. Otra vista preliminar había terminado a su favor. El juez Harrington, conocido por sus vínculos con el lobby de la industria, se negó a admitir como prueba los resultados de pruebas clave. «Irregularidades de procedimiento», dijo en un tono que no admitía objeciones.
El Departamento de Medio Ambiente no tenía motivos formales para una inspección no programada. Vanessa observó cómo Randall Pierce, el abogado general de Meridian, metía sus documentos impecablemente archivados en un caro maletín de cuero con mal disimulado triunfo. Sus miradas se cruzaron un instante y él se permitió una leve sonrisa. «Ya veremos quién es quién», murmuró Vanessa, metiendo sus papeles en el destartalado maletín. «No te lo tomes como algo personal», dijo Quentin mientras salían de la sala. Harrington siempre había estado del lado de las empresas. Sabíamos dónde nos metíamos. Pero esta es una prueba clave. Vanessa no pudo contener su decepción. Sin ella, tendremos que confiar únicamente en el testimonio de Silas, y Meridian ya está haciendo todo lo posible por desacreditarlo. «Por eso tenemos que encontrar otras vías», replicó Quentin con calma. «Esto es un maratón, Vanessa, no un sprint. Aún tenemos el historial médico del Dr. Elliot y el testimonio de 58 residentes». De vuelta en el despacho, encontró a Lauren en un estado depresivo inusual para ella. «¿Qué le pasa?», preguntó Vanessa, dejando caer el maletín sobre el escritorio. «La familia Martin abandona el pleito», le entregó Lauren una renuncia firmada. «Y otras 3 familias después de ellos». «¿Qué? ¿Por qué?». Vanessa pasó los ojos por el documento, sin dar crédito a lo que veía. Les habían ofrecido trabajo. «Un trabajo muy bueno», sonrió Lauren con amargura. «¿Adivina en qué empresa?». «Meridian», exhaló Vanessa, hundiéndose en una silla. «Van a comprar a nuestros demandantes». «No solo a ellos», añadió Lauren. Llamó la doctora Elliot. Le habían ofrecido dirigir un nuevo centro de investigación con una subvención millonaria. Aunque lo rechazó, sus superiores le dejaron claro que el hospital no podía permitirse una pelea con un gran financiador. Llamaron a la puerta del despacho y Quentin entró con un periódico en las manos. «¿Ha visto la edición de hoy del Richmond Times?». Colocó el periódico sobre el escritorio y Vanessa vio el titular. «Activistas medioambientales sabotean el crecimiento económico de la ciudad». «¿Nos llaman activistas?», se indignó Vanessa, pasando los ojos por encima del artículo. «Somos abogados profesionales que perseguimos una causa legítima». «Esto es solo el principio de la campaña de opinión pública», dijo Quentin. «El próximo artículo será sobre cómo la gente de Richmond perderá su trabajo por nuestra culpa cuando Meridian cierre la planta y traslade la producción a otro estado». «Pero eso es manipulación». Vanessa sintió que le temblaban las manos de impotencia. ¿Es que la gente no ve que su salud es más importante que los beneficios empresariales? Para mucha gente, el trabajo es más importante que los riesgos abstractos, replicó Quentin. Sobre todo cuando esos riesgos están hábilmente disimulados y los beneficios inmediatos son evidentes. Los días siguientes trajeron nuevos golpes. La familia Dawson, uno de los principales demandantes, cuya hija padecía asma grave, retiró de repente su demanda y se trasladó a otra ciudad. Silas denunció que unos desconocidos estaban vigilando su casa y que en 2 ocasiones le habían parado por la calle con amenazas veladas. Y el momento culminante fue la noticia de que Meridian Chemical contrademanda a Green Justice por difamación y daños a la reputación. «Piden una indemnización de $2 millones», exclamó Quentin leyendo la notificación del tribunal. «Eso es 10 veces más que todos nuestros activos. No van a ganar esta demanda». Vanessa negó con la cabeza. «Es un movimiento táctico para agotar nuestros recursos e intimidar al resto de demandantes». «Y está funcionando», dijo Lauren con gravedad. 3 familias más retiraron sus demandas tras conocerse la noticia de la contrademanda. Temen que Meridian también las aplaste. En el despacho reinaba un pesado silencio, solo roto por el ruido del viejo aire acondicionado. Incluso Quentin, que siempre se mantenía optimista en las situaciones más desesperadas, parecía deprimido. Quizá deberíamos considerar su oferta de un acuerdo extrajudicial»,
dijo finalmente sin mirar a Vanessa. ¿Qué? No podía creer lo que oía. No puedes hablar en serio, ¿verdad? Mira. Quentin levantó los ojos cansados. Llevo 30 años luchando contra empresas como esta, y sé cuándo retirarme para volver más fuerte. A veces media barra de pan es mejor que nada. Su oferta no es la mitad, son migajas. Vanessa se opuso. $50,000 de indemnización y ningún cambio estructural en el sistema de gestión de residuos. Es una burla, no un acuerdo. Pero es mejor que perder la oficina y toda nuestra capacidad de ayudar a la gente en el futuro, dijo Quentin en voz baja. Dame una semana más, pidió ella. Una semana para encontrar algo sustancial. Si no funciona, me ofreceré a aceptar sus condiciones. Quentin y Lauren se miraron con dudas en los ojos, pero también reacios a abandonar el caso en el que tanto habían invertido. Una semana, asintió Quentin. Pero no te arriesgues. Meridian ya ha demostrado que no se detendrá ante nada. Por la noche, Vanessa regresó a casa más tarde de lo habitual. Ethan la recibió con cara tensa. Ya había oído las noticias sobre la contrademanda. ¿De verdad está pensando Quentin en aceptar su oferta?, preguntó cuando Vanessa relató los acontecimientos del día. Es realista, suspiró ella. Y ve que estamos perdiendo, pero le he pedido una semana más. ¿Una semana para qué? Ethan frunció el ceño. Van, quizá ha llegado el momento de admitir que esta lucha es demasiado grande. Odio verte agotado. ¿Quieres que yo también me rinda?, preguntó en voz baja. Quiero que seas feliz, respondió él, y que nuestras vidas vuelvan a la normalidad. ¿Y qué pasa con esos niños con asma? Sus vidas nunca serán AG mientras Meridian siga vertiendo. Lo entiendo, se sentó Ethan a su lado. Pero tiene que haber otra manera. Quizá deberíamos intentar hablar con el tío Harry. No oficialmente, solo una conversación humana. Vanessa se volvió bruscamente hacia él. ¿Hablas en serio? ¿Estás sugiriendo que nos reunamos con él? No sé si eso ayudaría. Ethan parecía inseguro. Pero siempre ha sido un hombre justo. Si le muestras las consecuencias reales de la contaminación para la gente, has olvidado la reacción de tu madre cuando mencioné su nombre por primera vez. No digo que vaya a ser fácil, admitió Ethan. Pero si esta es mi última oportunidad, estoy dispuesto a intentarlo. El domingo, por primera vez en un mes, Vanessa y Ethan fueron a comer a casa de Priscilla. La tensión entre la pareja había estado latente toda la semana, y Vanessa había accedido a la visita solo porque veía que Ethan sufría el conflicto entre la lealtad a ella y la lealtad a su familia. ¿Has vuelto de la primera línea de las guerras medioambientales? Priscilla la saludó sarcásticamente cuando entraron en la casa. Hola, Priscilla, respondió Vanessa con calma. Me alegro de verte. Ojalá pudiera decir lo mismo. Priscilla apretó los labios. Pero me resulta difícil alegrarme por una mujer que intenta arruinar la carrera de mi hermano. ¡Mamá!, se indignó Ethan. Al menos cenemos tranquilos y luego... No, quiero dejarlo claro ahora mismo, interrumpió Priscilla. He leído los periódicos. Sé que tu mujer y su oficina intentan desprestigiar a Meridian Chemical con acusaciones infladas y datos falsificados. ¿Falsificados? Vanessa no pudo contener su indignación. ¿Tiene idea de cuántos niños sufren asma y otras enfermedades respiratorias por culpa de los vertidos de su hermano? ¡Mi hermano! Priscilla alzó la voz. ¿Estás culpando personalmente a Harry? ¿A un hombre que trabajó duro durante 30 años para mantener a su familia y ayudar a la comunidad? No estoy culpando a nadie personalmente. Intentó hablar Vanessa con calma. Pero, como director financiero, es responsable de las decisiones de la empresa. Y si Meridian está ahorrando dinero con la depuradora, tonterías, dijo Priscilla. Son cosas de activistas sin nada mejor que hacer. Harry me ha dicho que esas supuestas ESAN son obra de un antiguo empleado despedido por incompetente. ¿Ah, sí?
Vanessa enarcó una ceja. ¿Y Harry comprobó personalmente los datos del laboratorio de Silas? ¿O se limita a repetir la versión oficial de la empresa? Vanessa. Ethan comenzó con cautela. No, déjala hablar. Priscila cruzó los brazos sobre el pecho. Me pregunto qué más pensará tu mujer de mi hermano. ¿Quizá también ahoga gatitos en su tiempo libre? No tengo nada personal contra tu hermano. Vanessa respiró hondo. Pero no puedo ignorar los hechos. Y los hechos son que Meridian Chemical lleva años vertiendo residuos tóxicos en el río, y la gente está sufriendo. Los hechos, Priscila resopló. Llamas hechos al testimonio de un empleado despedido y a las quejas de gente que busca culpables de sus problemas. Mi hermano es doctor en química. Nunca permitiría que nada perjudicara a la gente. Entonces, ¿por qué Meridian paga mucho dinero para que la gente retire sus demandas? Vanessa preguntó. ¿Por qué amenazar a los testigos? ¿Por qué presentar una contrademanda de $2 millones contra un pequeño bufete de abogados? Porque están cansados de que los calumnien, la interrumpió Priscila. Y, sabes, yo también estoy cansada. Cansada de que mi cuñada adoptiva utilice sus contactos para atacar a mi propio hermano. ¿Adoptada? Vanessa no pudo contener una risa amarga. Desde el primer día dejaste claro que yo no era lo bastante buena para tu hijo, que mi trabajo es un hobby, no una verdadera profesión. Vanessa. Ethan la agarró del brazo. Ya basta. No, déjale seguir, dijo Priscila con frialdad. Que diga lo que piensa. Aunque ya sé que piensa que soy una tonta anticuada que no entiende nada de la vida moderna. ¡Basta ya! Ethan se interpuso entre ellos, con voz inusualmente firme. ¡Basta, los dos! Priscila guardó silencio, claramente sorprendida por el tono de su hijo. Mamá, te quiero, continuó Ethan, pero estás siendo injusta con Vanessa. Ella no utiliza ninguna conexión, trabaja duro por una causa en la que cree, y tiene razón. Meridian contamina el río. He visto los informes médicos, he visto las fotos, no es ficción. Te pones de su parte. Priscila parecía sorprendida. Contra su propia familia. Vanessa también es mi familia, replicó Ethan con firmeza. Y no se trata de elegir un bando, se trata de la verdad. Si el tío Harry sabe lo del vertedero y no hace nada, entonces no es el hombre que tú crees. ¿Cómo te atreves? Priscila se puso pálida. Harry nos ayudó cuando tu padre se fue. Te pagó la universidad. Y le estoy agradecida, asintió Ethan. Pero eso no le da derecho a envenenar a la gente para beneficio de la empresa. Priscila cambió la mirada de su hijo a Vanessa. Veo que te ha lavado el cerebro por completo, dijo con amargura. Bueno, ya que has hecho tu elección, no tengo nada que añadir. Creo que será mejor que te vayas. Mamá, por favor, empezó Ethan. Marchaos. Priscila señaló la puerta con mano temblorosa. Y no vuelvas hasta que este caso haya terminado. El viaje de vuelta transcurrió en silencio. Vanessa esperaba que Ethan la reprendiera, pero él permaneció callado, mirando fijamente la carretera. No fue hasta que llegaron a la casa que finalmente habló. Sabes, siempre hice lo que mamá quería que hiciera. Elegí ingeniería, aunque soñaba con la música. Entré en una empresa que ella aprobaba. Incluso elegí un piso más cerca de su casa. Se volvió hacia Vanessa. Pero hoy me he dado cuenta de que ya no puedo vivir siguiendo sus órdenes. Ethan, Vanessa no supo qué decir. Llamaré al tío Harry, dijo con firmeza. No puedo prometer que vaya a ayudar, pero al menos debería saber la verdad sobre lo que ocurre en su empresa. La llamada de Ethan se produjo el miércoles por la mañana, cuando Vanessa estaba en la oficina lidiando con otra ronda de rechazos de los demandantes. El tío Harry ha aceptado una reunión, dijo sin preámbulos. Esta noche a las 6, en el Café Loto Azul. El café era un pequeño establecimiento del distrito comercial, lo bastante ruidoso como para que nadie pudiera oír su conversación. Harold Parker resultó ser un hombre alto, de mirada atenta y traje impecable,
todo lo contrario de la quisquillosa Priscila. Ethan me ha hablado de su caso, dijo tras un intercambio de cumplidos. Debo admitir que me impresiona su persistencia, señora Holder. Solo Vanessa, corrigió ella. Gracias por aceptar quedar. Significa mucho para mí. No crea que estoy admitiendo los cargos, aclaró Harry. Pero no puedo ignorar el hecho de que mi sobrino, que sé que es un joven sensato, está convencido de que son ciertos. Vanessa sacó una carpeta de su bolso y se la tendió. Aquí están los informes médicos de los 5 distritos que rodean la planta, estadísticas de enfermedades, casos de asma, problemas de piel. Y aquí, pasó la página, están los resultados de análisis independientes del agua. Los niveles de toxinas son 8 veces superiores a los permitidos. Harry hojeó los documentos, con rostro impenetrable. Aunque eso sea cierto, dijo al fin, debes darte cuenta de que yo no participo directamente en el proceso de producción. Pero tienes acceso a los estados financieros, dijo Vanessa. Los costes de las depuradoras, las multas medioambientales, los pagos de los seguros por siniestros sanitarios. Harry la miró, y Vanessa vio algo parecido al respeto en sus ojos. «Estás bien preparado», asintió. «Pero, ¿qué quieres exactamente de mí?» «La verdad», respondió Vanessa con sencillez. «¿Sabe la dirección de Meridian lo de las altas? Y si es así, ¿por qué no hacen nada al respecto?» Harry permaneció largo rato en silencio, golpeando la mesa con los dedos. Finalmente habló en voz baja. «Comprueba los registros del seguro del año 2020. Hubo una gran amortización por riesgos medioambientales imprevistos. Concretamente, el 17 de marzo. ¿El 17 de marzo?» intervino Vanessa tomando notas rápidamente. «Pero, ¿cómo podemos acceder a esos documentos?» «Están en el registro público de siniestros del Estado», respondió Harry. «Lo que ocurre es que nadie ha relacionado esos pagos con el posterior aumento de la incidencia de la enfermedad». Cuando salieron de la cafetería, Ethan miró a Vanessa con desconcierto. «¿Qué ha sido eso? ¿Nos ha ayudado?» «Nos ha dado la llave», respondió Vanessa, sintiendo que la esperanza se agitaba en su interior. No abiertamente, pero lo hizo. Si hubo un gran desembolso del seguro en marzo de 2020, entonces Meridian debía de conocer el problema. Y si podemos relacionarlo con el aumento de la incidencia de la enfermedad, tendremos pruebas, terminó Ethan, pruebas que ni siquiera el juez Harrington podría desestimar. Vanessa pasó los 2 días siguientes en los archivos estatales, revisando los registros de seguros, y por fin encontró lo que buscaba. El 17 de marzo de 2020, Meridian Chemical recibió un pago del seguro de $3 millones como indemnización por un accidente industrial con consecuencias medioambientales. El mismo día, la empresa transfirió $1,5 millones a la cuenta de Healthy Richmond, una organización sin ánimo de lucro que proporciona tratamiento a niños con enfermedades respiratorias. «Lo han pagado», murmuró Vanessa, mirando los papeles. Encubrieron el accidente y pagaron a la organización benéfica. Tardó unas horas más en encontrar los informes médicos del mismo periodo, y la imagen se hizo cristalina. 2 semanas después del 17 de marzo, los hospitales de Richmond ingresaron el triple de pacientes con síntomas de envenenamiento de lo habitual. Y en los meses siguientes, comenzó un aumento constante de las enfermedades crónicas. Cuando Vanessa regresó al despacho con los documentos que había encontrado, Quentin los estudió durante largo rato, meneando la cabeza. «Esto es lo que necesitamos», dijo finalmente. «Pruebas directas de una relación causal entre las acciones de Meridian y las enfermedades. Conocían el problema, intentaron encubrirlo y siguieron vertiendo». «¿Crees que ahora tenemos alguna posibilidad?», preguntó Vanessa, temerosa de creer en su suerte. «Más que una oportunidad», sonrió Quentin. «Tenemos una baza que no se esperan».
Mañana presentaremos una moción para reconsiderar el caso a la luz de las nuevas pruebas. Tenemos que dar las gracias a Harry, dijo Vanessa. Sin su ayuda, nunca habríamos encontrado esos documentos. ¿Quién iba a pensar que la ayuda vendría de dentro del propio Meridian? Sacudió Quentin la cabeza. Parece que tienes talento para encontrar aliados en los lugares más inesperados. Aquella noche Vanessa llamó a Ethan para darle la buena noticia. Su respuesta fue reservada, pero ella pudo percibir el alivio en su voz. El tío Harry sabía lo que hacía, dijo. Puede que no fuera capaz de salir a la luz, pero encontró la forma de ayudar. ¿Por qué crees que fue?, preguntó Vanessa. ¿Por ti o por principios? Creo que por ambas cosas, respondió Ethan tras una pausa. Nunca había sido tan ardiente defensor de Meridian como su madre. Para ella, el estatus era más importante que cualquier otra cosa. Y para él, creo que es más importante hacer lo correcto. Vanessa sintió una oleada de gratitud, tanto por Harry como por Ethan, que había sido capaz de trascender la lealtad familiar en aras de la verdad. Gracias, dijo en voz baja, por creer en mí, por apoyarme. Siempre, respondió Ethan con sencillez. Eso es la familia. El sol apenas atravesaba las pesadas cortinas de la sala, creando un ambiente austero, casi solemne. Vanessa estaba sentada en la mesa del demandante, revisando los documentos e intentando contener el temblor de sus manos. Hoy era un día crucial, los alegatos finales en el caso Richmond Residence contra Meridian Chemical. Nunca había habido tanto en juego. Muchas cosas han cambiado en los 3 meses transcurridos desde que se descubrieron los documentos del seguro. Su pequeño bufete, Green Justice, ha vuelto a montar una demanda colectiva, ahora con 67 demandantes. Gracias a las nuevas pruebas, el juez Harrington se vio obligado a llevar el caso a juicio, aunque su reticencia era obvia para todos. ¿Nervioso?, preguntó Quentin en voz baja sentándose a su lado. Un poco, admitió Vanessa, enderezando la espalda. Habían atraído a Marcus Sheldon. Quentin silbó. Marcus Sheldon era una leyenda del derecho de sociedades, un abogado que nunca había perdido un juicio medioambiental. Eso es buena señal, dijo, apretándole ligeramente la mano. Se sobresaltaron. Las puertas de la sala se abrieron y entró el equipo jurídico de Meridian Chemical. 6 hombres con trajes impecables, maletines de cuero y sonrisas de confianza. Encabezaba la comitiva Marcus Sheldon, un hombre alto y canoso cuyo rostro se había visto en revistas jurídicas y en televisión durante juicios de gran repercusión. Randall Pierce, su antiguo oponente, se mantenía ahora a la sombra de su colega más distinguido, pero seguía lanzando a Vanessa una mirada de suficiencia. «Estás jodida, nena», parecía decir la mirada. Los periodistas empezaron a entrar en la sala. El caso había atraído cada vez más la atención de los medios de comunicación en las últimas semanas. La historia de David y Goliat siempre se vendía bien. Una pequeña empresa medioambiental contra un gigante industrial, una joven abogada contra la vieja guardia de los abogados de empresa. En pie, se abre la sesión, anunció el secretario del tribunal, y todo el mundo se puso en pie. El juez Harrington tomó asiento, recorrió la sala con la mirada y asintió. «Siéntense», dijo. «Hoy escucharemos los alegatos finales del caso número 2745, residentes de Richmond contra Meridian Chemical. Señor Sheldon, ¿representa usted al demandado?» «Sí, señoría». Sheldon se puso en pie, irradiando confianza y autoridad. «Marcus Sheldon, consejero general de la Asociación de Industrias Químicas, represento a Meridian Chemical Corporation. Señorita Holder, ¿representa usted a los demandantes?» «Sí, señoría», intentó Vanessa, que su voz sonara lo más segura posible. «Vanessa Holder, del bufete Green Justice, en representación de los 67 demandantes». «Bien», asintió el juez.
Según el procedimiento, la demandante hablará primero. Señorita Holder, tiene usted la palabra. Vanessa se levantó, respiró hondo y se dirigió al púlpito. 3 meses de preparación, noches sin dormir, miles de páginas de documentos, todo para este momento. Señoría, miembros del jurado, comenzó mirando alrededor de la sala. Este caso trata de elecciones, una elección entre el beneficio y la vida humana, una elección entre la conveniencia empresarial y la salud de nuestros hijos. Hizo una pausa para que las palabras resonaran. Los hechos presentados ante este tribunal son irrefutables. Meridian Chemical Corporation vertió a sabiendas y sistemáticamente residuos tóxicos en el sistema de aguas de Richmond durante al menos 5 años. Conocían las consecuencias. Tenemos pruebas en forma de memorandos internos y reclamaciones de seguros. Vieron el aumento de la incidencia de enfermedades en las zonas circundantes e intentaron comprarlas con caridad en lugar de abordar la causa. Vanessa pasó la página de sus notas, pero en realidad se sabía este discurso de memoria. Lo había recitado frente al espejo docenas de veces. Les presentamos a la familia Dawson, cuya hija Emma, de 8 años, no puede correr con sus compañeros debido al asma que desarrolló tras mudarse a un barrio cercano a una fábrica. Con el señor Silas North, un antiguo empleado de Meridian que arriesgó su carrera y su seguridad por contar la verdad. Con el doctor Elliot, cuyas investigaciones habían demostrado una correlación directa entre la contaminación y el aumento de las tasas de enfermedad. Miró al jurado, intentando establecer contacto visual con cada uno de ellos. La defensa intentará convencerles de que estas pruebas son insuficientes, que no se ha demostrado la relación entre los vertidos y las enfermedades, que la empresa actuó dentro de la legalidad. Pero pregúntese, si era legal, ¿por qué ocultaron información? ¿Por qué intentaron desacreditar a los testigos? ¿Por qué ofrecieron trabajo y dinero a quienes accedieran a retirar las demandas? Vanessa hizo una nueva pausa, sintiendo que sus palabras resonaban en la sala. Notó que algunos de los miembros del jurado asentían con la cabeza. En este caso no se trata solo de daños y perjuicios, aunque nuestros clientes los merecen. Es un caso de justicia, sobre cómo nadie, ninguna persona o empresa, debe estar por encima de la ley y de la vida humana. Volvió a su asiento ante el murmullo de la discusión en la sala. Quentin le apretó la mano por debajo de la mesa y susurró: «Excelente». «Señor Sheldon, su turno», anunció el juez. Marcus Sheldon se levantó sin prisas y se dirigió al púlpito. Su andar irradiaba la confianza de un hombre acostumbrado a ganar. «Señoría, miembros del jurado», comenzó con voz grave y afinada. Mi joven colega pronunció un discurso emotivo e impresionante. Estaba lleno de palabras elevadas sobre la justicia y las vidas humanas. Pero volvamos a los hechos, a las pruebas científicas, no a la emoción. Hizo una pausa y miró a la sala con una ligera sonrisa condescendiente. Hecho 1. Meridian Chemical lleva más de 30 años operando en Richmond, dando trabajo a más de 800 residentes locales. Segundo, la empresa ha cumplido estrictamente la normativa medioambiental a lo largo de los años, como demuestran las inspecciones periódicas. Hecho tercero, las supuestas DAAs o de contaminación se basan en el testimonio de un antiguo empleado que fue despedido por mala praxis y de un médico cuyas investigaciones no han sido sometidas al debido escrutinio científico. Sheldon habló con seguridad, diseccionando metódicamente cada uno de los argumentos de Vanessa. Sí, hubo un accidente el 17 de marzo de 2020, pero la empresa lo limpió inmediatamente y aportó voluntariamente fondos para la atención médica de las víctimas. Esas son las acciones de un ciudadano corporativo responsable, no de un malhechor. Desvió la mirada hacia el jurado con voz más suave. En cuanto a las enfermedades, correlación no significa causalidad. En los alrededores de la planta también hay autopistas con mucho tráfico y otros polígonos industriales.
Atribuir todos los problemas de salud únicamente a Meridian es una simplificación sin base científica. Vanessa podía sentir que algunos de los miembros del jurado empezaban a tener dudas. Sheldon era un maestro de su oficio, mezclando hábilmente hechos con medias verdades. Por último, la cuestión de los llamados intentos de desacreditar. Una empresa tiene derecho a defender su reputación contra acusaciones infundadas. Las ofertas de trabajo formaban parte de un programa de responsabilidad social de la empresa, no de un intento de soborno. Sheldon hizo una última y reveladora pausa. Estimados miembros del jurado, hoy deben decidir no solo el destino de Meridian Chemical, sino también el futuro de Richmond. Si aceptan esta frívola demanda, la empresa se verá obligada a reconsiderar su presencia en la ciudad. 800 puestos de trabajo, millones de dólares en impuestos y el patrocinio de escuelas y hospitales estarían en peligro. Les pido que tomen una decisión informada y basada en hechos, no en emociones. Volvió a su asiento y Vanessa se dio cuenta de que algunos de los miembros del jurado asentían pensativos. Sheldon había insistido hábilmente en los temores económicos, una jugada fuerte en una ciudad donde los puestos de trabajo valían su peso en oro. Señorita Holder, tiene derecho a responder, dijo el juez. Vanessa se acercó de nuevo al púlpito, sintiendo esta vez el peso de la responsabilidad de forma aún más aguda. Sheldon tenía razón en una cosa. No solo estaba en juego el futuro de Meridian, sino el de Richmond en su conjunto. El señor Sheldon está hablando de datos y hechos científicos, comenzó ella. Vamos a centrarnos en ellos. Cogió una carpeta de documentos. Estos informes del seguro que Meridian prefería ocultar decían claramente: pago por daños medioambientales causados por un accidente industrial. No hubo daños ni daños, sino daños concretos y documentados. Pasó la página. A continuación, las estadísticas médicas. Un mes después del accidente, el número de visitas a los hospitales de Richmond con síntomas de intoxicación aumentó un 300%. Eso no es una correlación, es una relación directa de causa y efecto confirmada por el marco temporal. Vanessa miró directamente a Sheldon y luego se volvió de nuevo hacia el jurado. El señor Sheldon mencionó el empleo y los impuestos. Eso es importante, nadie lo discute. Pero seamos realistas. Meridian no va a cerrar la planta por culpa de este pleito. Una empresa con cientos de millones de dólares de beneficios anuales no va a quebrar por indemnizar a las víctimas y mejorar la planta de tratamiento. No es una cuestión de supervivencia, sino de codicia. Hizo una pausa, dando a las palabras la oportunidad de resonar. Una última cosa. El señor Sheldon dijo que la empresa es un ciudadano responsable. La verdadera responsabilidad no es dar migajas a la caridad después de que se haya hecho daño. Es evitar que ese daño se produzca en primer lugar. Es reconocer tus errores y corregirlos. Es respetar a la comunidad en la que trabajas. Vanessa miró a la sala y terminó con voz tranquila pero firme. Demuéstrenle a Meridian Chemical que las vidas de los habitantes de Richmond no están en venta, que la justicia es más importante que los beneficios, que la ley es igual para todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Volvió a su asiento ante el estruendo de la discusión en la sala. El juez llamó al orden y pidió un receso antes de las últimas instrucciones al jurado. «Has estado genial», susurró Quentin. Sheldon no se lo esperaba. Vanessa quiso responder, pero en ese momento se dio cuenta de que Sheldon la miraba desde el otro lado de la sala. Había algo nuevo en su mirada, no condescendencia, sino respeto profesional. Le dedicó una sutil inclinación de cabeza, reconociendo a su digna oponente. Tras un receso, el juez dio instrucciones al jurado y éste se retiró a deliberar. Normalmente en estos casos la deliberación podía durar días, pero para sorpresa de todos el jurado regresó en 4 horas. ¿Había llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, señoría.
respondió el presidente del jurado, un anciano afroamericano de mirada atenta. Sobre la cuestión de las infracciones medioambientales cometidas por Meridian Chemical Corporation, declaramos culpable al acusado por unanimidad. Un suspiro recorrió la sala y Vanessa sintió que se le apretaba el corazón. En cuanto a la indemnización por los daños sufridos por los demandantes, decidimos que Meridian Chemical Corporation deberá pagar un total de $12 millones, divididos entre los 67 demandantes en función del alcance de sus daños. Vanessa no daba crédito a lo que oía. 12 millones era 4 veces más de lo que pedían. Además, continuó el capataz, recomendamos que el tribunal ordene a Meridian Chemical que modernice su sistema de tratamiento de aguas residuales en el plazo de 1 año y que establezca un control independiente de la situación medioambiental de la planta. La sala estalló en aplausos y vítores. El juez Harrington golpeó su mazo, llamando al orden, pero incluso en su rostro, habitualmente impenetrable, había sorpresa. «Silencio en el tribunal», exigió. «Agradezco al jurado su trabajo. El tribunal acepta su veredicto. El texto completo de la sentencia estará listo mañana». Se levanta la sesión. Vanessa se quedó atónita, incapaz de creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Habían ganado. No solo habían ganado, sino que habían obtenido una victoria aplastante. «Lo hemos conseguido», susurró Quentin, con su voz normalmente calmada y temblorosa por la emoción. «Vanessa, lo hemos conseguido de verdad». Los periodistas ya corrían hacia ellos, gritando preguntas y apuntando con las cámaras. Lauren se abrió paso entre la multitud y los abrazó con lágrimas en los ojos. «Mi heroína», exclamó. «Siempre supe que podías hacerlo». Vanessa hizo acopio de fuerzas y se puso en pie, preparándose para las inevitables preguntas de la prensa. Por el rabillo del ojo, vio al equipo Meridian, liderado por Sheldon, abandonando rápidamente la sala, rodeado de seguridad. Randall Pierce parecía abatido, pero el propio Sheldon mantenía la compostura de un profesional, acostumbrado tanto a la victoria como a la derrota. «Señorita Holder», gritó uno de los periodistas, «¿cómo se siente después de semejante victoria?» «Hoy no hemos ganado», respondió Vanessa, sorprendida por la tranquilidad de su voz. «Hoy ha ganado el pueblo de Richmond. Ha ganado la justicia. Esperabas este resultado. Teníais a Marcus Sheldon en contra. Creímos en la fuerza de las pruebas y en el sentido común del jurado», dijo ella. «Y teníamos razón». «¿Y ahora qué?», preguntó otro periodista. «¿Seguirán luchando contra los contaminadores industriales?» «Green Justice siempre defenderá los derechos medioambientales de los ciudadanos», respondió Quentin por ella. «Pero hoy celebramos esta victoria». Las entrevistas continuaron durante casi otra hora. Las cámaras de las cadenas locales e incluso de varias cadenas nacionales grabaron cada palabra. Vanessa respondió a las preguntas, estrechó manos, aceptó felicitaciones, aunque por dentro seguía sin creer en la realidad de lo que estaba ocurriendo. Por fin, cuando la oleada principal de periodistas se hubo calmado, pudo comprobar su teléfono. 27 llamadas perdidas y 43 mensajes, la mayoría de demandantes y compañeros abogados, y uno de Ethan, sencillo y conmovedor. «Siempre supe que podías hacerlo. Estoy orgulloso de ti. Te quiero». «Vete a casa», dijo Quentin, notando la expresión de su cara. «Celébralo con tu marido. Mañana tenemos mucho trabajo con todo el papeleo». «¿Y la rueda de prensa?», preguntó Vanessa. «Estábamos planeando...» «Estaré bien», le aseguró Quentin. «Te mereces unas vacaciones». Además, le guiñó un ojo con picardía, «tu entrevista saldrá en las noticias de la noche a las 9. ¿No quieres verla?» Vanessa sonrió, sintiéndose repentinamente cansada. La adrenalina había desaparecido, dejándola vacía y extrañamente tranquila. «De acuerdo», asintió. «Nos vemos mañana». Ethan la esperaba en casa con un ramo de sus lirios favoritos y una botella de champán.
¡Mi superheroína!, exclamó, cogiéndola en brazos y dándole vueltas por la habitación. Te he visto en las noticias. Has estado increíble. ¿Lo estabas viendo? Vanessa sonrió, rodeándole con los brazos. Claro que lo vi. La mitad de mi oficina se reunió en la sala de conferencias para ver la emisión en directo. No sabes lo orgullosa que me sentí cuando hiciste añicos los argumentos de Sheldon. La bajó al suelo y la besó. ¿Y sabes qué es lo más increíble?, Ethan continuó. Mi jefe vino a felicitarme personalmente. Dijo que una esposa así es un verdadero tesoro. ¿Te lo imaginas? Vanessa se echó a reír, sintiendo que la tensión de los últimos meses por fin se desvanecía. ¿Y mamá?, preguntó con cautela. ¿Había dicho algo? El rostro de Ethan se tensó ligeramente. No, no habíamos hablado desde aquel domingo, pero... vaciló. Supongo que ahora ella tendrá que admitir que no solo estás jugando a ser abogado. Abrieron el champán y prepararon una cena sencilla, hablando del caso, de los planes futuros, de todo lo que había quedado aparcado durante la batalla con Meridian. Vanessa se sentía como en una niebla feliz, pero niebla al fin y al cabo, como si lo que estaba ocurriendo fuera demasiado bueno para ser verdad. A las 9, Ethan encendió la televisión. Y ahora el acontecimiento principal del día, anunció el presentador con un estilo perfecto. Una sensacional sentencia judicial ha condenado a Meridian Chemical a pagar una indemnización récord a los residentes de Richmond afectados por la contaminación del agua. Nuestra reportera Diane Clark habla con la abogada de los demandantes, Vanessa Holder, que consiguió esta histórica victoria. El rostro de Vanessa apareció en la pantalla, cansado pero radiante. Habló de la importancia de la sentencia, del valor de los demandantes y de la importancia de la responsabilidad medioambiental. Sus palabras sonaban seguras e inspiradas. Este caso ha demostrado que los ciudadanos de a pie pueden enfrentarse a la maquinaria empresarial y ganar si la verdad está de su parte, dijo Vanessa en la pantalla. Meridian pensaba que podía ignorar la ley gracias a su dinero y sus contactos. Hoy, el jurado ha demostrado que eso no es cierto. ¡Increíble!, susurró Ethan mirando la pantalla con admiración. ¿Realmente eres tú? Vanessa sonrió avergonzada. No estaba acostumbrada a verse en televisión. En ese momento sonó el teléfono. ¿Quién puede ser?, preguntó mirando el número desconocido. Cógelo, la animó Ethan. Probablemente otra persona felicitándola. Vanessa pulsó el botón de respuesta. ¿Diga? Hubo una pausa al otro lado de la línea y, a continuación, una voz familiar que hizo que se le estrujara el corazón. Te he visto en la tele, dijo Priscila, con una voz inusualmente tranquila. Tú ganaste el caso. Sí, respondió Vanessa sin saber qué esperar. ¿Ira? ¿Acusaciones? Harry llamó, continuó Priscila. Dijo que estuviste brillante en el juicio, que ni siquiera su abogado estrella pudo rebatir tus argumentos. ¿En serio? Vanessa se sorprendió. Miró a Ethan, que se esforzaba por escuchar la conversación. También dijo que hacía tiempo que sospechaba lo de la chusma, pero que no le hacían caso, que tú hiciste lo que él no pudo, que la empresa asumiera su responsabilidad. Vanessa se quedó en silencio, intentando comprender lo que había oído. No sabía qué decir, dijo finalmente Priscila. Después de todo lo que he dicho sobre ti, sobre tu trabajo, y tenías razón todo el tiempo. Priscila, nunca quise conflictos, dijo Vanessa en voz baja. Solo hacía mi trabajo. Lo sé, suspiró Priscila. Y lo hacía muy bien, como se vio después. Se hizo el silencio y entonces Priscila dijo algo que Vanessa no esperaba oír. Estoy orgullosa de ti, Vanessa, orgullosa de que formes parte de nuestra familia. Vanessa sintió que se le humedecían los ojos. Gracias, dijo. Eso significa mucho para mí. Este domingo, dijo Priscila, su voz sonaba más decidida, casi normal de nuevo. La comida,
Haré tu tarta de manzana favorita. Lo haremos, prometió Vanessa. Cuando colgó el teléfono, Ethan la miró asombrado. ¿Qué ha sido eso?, preguntó. ¿Mi madre se estaba disculpando? No exactamente, sonrió Vanessa, pero estuvo muy cerca. Volvieron a la televisión, donde un reportero entrevistaba a los habitantes de Richmond que celebraban la victoria. En la pantalla parpadeaban los rostros felices de las personas que por fin habían obtenido justicia. «¿Sabes?», dijo Ethan pensativo, «cuando planteaste este caso por primera vez, tuve miedo. Temía que fracasaras, que te hicieran daño. Y ahora me doy cuenta de que nunca debí dudar». «Yo también tenía miedo», admitió Vanessa. «Todos los días. Pero alguien tenía que dar la cara por esa gente». «Y tú lo hiciste», la abrazó Ethan. «Les cambiaste la vida. Y creo que impresionaste a mi madre al mismo tiempo, lo que probablemente sea un logro aún más increíble». Vanessa rió y se acurrucó junto a su marido, viendo cómo continuaba la celebración de la victoria en la pantalla. Mañana habría nuevas cosas que hacer, nuevos retos, pero hoy podía permitirse saborear el triunfo. Se lo había ganado. Vanessa observó su rostro en la pantalla, escuchó sus propias palabras y por un momento sintió que por fin podía creer lo que había sucedido. Lo había conseguido de verdad. Enfrentarse al gigante empresarial, soportar toda la presión, no derrumbarse ante las burlas y las dudas. Y no solo demostró que tenía razón, sino que ayudó a decenas de familias a obtener justicia. «Has cambiado Richmond», dijo Ethan pasándole el brazo por los hombros. «Y quizás sentaste un precedente que cambiará la forma de actuar de las empresas de todo el país». «No exageres», sonrió Vanessa. «Esto es solo el principio. Meridian probablemente apelará». «Que perderán», dijo Ethan con confianza. «Con las pruebas que tienes no tienen ninguna posibilidad». Vanessa quiso contestar algo, pero en ese momento volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Quentin. «Conecta el canal 17», dijo sin preámbulos. «Ya». Ethan cambió rápidamente de canal y vieron el titular. Noticias de última hora. El director general de Meridian Chemical dimite en medio de un escándalo medioambiental. ¿Qué? Vanessa dio un respingo. Pero esto es... sin precedentes, terminó Quentin para ella por teléfono. El Consejo de Administración tomó su decisión 1 hora después de conocerse el veredicto. Es una admisión de culpabilidad de facto al más alto nivel. Alexandre Delacour, director general y presidente de Meridian Chemical, un hombre de pelo gris y rostro imponente, apareció en la pantalla. La decisión judicial de hoy nos ha obligado a replantearnos nuestras prácticas empresariales, dijo con aparente reticencia. Como jefe de la empresa, soy responsable de las acciones de todas sus divisiones. Por eso he decidido dimitir y permitir que la nueva dirección recupere la confianza del público. Está claro que lee en un papel, dijo Ethan. Y parece como si le hubieran obligado a decirlo. Probablemente, Vanessa estaba de acuerdo. Es probable que los accionistas hayan entrado en pánico porque las acciones han caído. No solo eso, comentó Quentin por teléfono. Harry acaba de llamarme. Me ha dicho que hacía tiempo que en la empresa había una lucha entre la vieja guardia, que había estado ahorrando dinero en la depuradora, y los directivos más progresistas, que habían advertido de los riesgos. Nuestro caso fue un punto de inflexión en esa lucha. A Vanessa se le puso la carne de gallina. Su pequeño bufete no solo había ganado un caso, sino que había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que podría cambiar una de las mayores empresas químicas del país. «Bueno», dijo, mirando la pantalla que ahora mostraba la caída de las acciones de Meridian, «parece que a veces David puede vencer a Goliat. Con persistencia y la piedra adecuada», añadió Quentin. «Descansa un poco, Vanessa. Te lo has ganado. Mañana será un nuevo día y nos esperan nuevas batallas». Una vez terminada la conversación, Vanessa y Ethan miraron un rato en silencio la televisión,
donde los comentaristas discutían las consecuencias de la decisión del tribunal para la industria química en general. ¿Sabes?, dijo finalmente Ethan apagando el televisor. Cuando imaginaba cómo sería mi mujer, pensaba en una chica amable que me esperaría en casa con la cena. Lo que obtuve fue un bulldog legal que hace dimitir a los jefes de las empresas. ¿Decepcionado?, preguntó Vanessa enarcando una ceja. Completamente encantado, respondió él, atrayéndola hacia sí. Y un poco asustado. Recuérdame que nunca discuta contigo sobre a quién le toca fregar los platos. Vanessa se rió y lo besó, sintiendo que volvía a ella una sensación de normalidad de la que había carecido todos aquellos meses de lucha agotadora. La llamada de Priscila y sus inesperadas palabras de confesión fueron el colofón perfecto para este día triunfal. La mujer que siempre la había menospreciado por fin la veía como una igual, una profesional digna de respeto. Aunque Vanessa no había buscado la aprobación de su suegra, esta confesión cerró extrañamente el círculo de su victoria personal. ¿Una abogada? ¿Quién te necesita? Aquellas palabras, lanzadas por Priscila en la mesa familiar muchos meses atrás, parecían ahora un eco de otra vida. Hoy ella, Vanessa Holder, era necesitada por 67 familias que habían recibido una indemnización justa, residentes de Richmond cuya agua estaría ahora más limpia, y, a juzgar por la llamada de su suegra, incluso Priscila, que, quizá por primera vez, veía en ella no solo a la esposa de su hijo, sino a una persona, una mujer fuerte que marcaba la diferencia en el mundo. Vanessa se acercó a la ventana y miró hacia el Richmond nocturno. En algún lugar, más allá de la dispersión de luces, estaba la planta de Meridian Chemical, que pronto comenzaría el proceso de limpieza de sus emisiones. Un río que poco a poco se iría limpiando de toxinas, gente que podría respirar sin temer por su salud, y un pequeño bufete de abogados llamado Green Justice, que ha demostrado que a veces la justicia triunfa. Por ti, por nosotros, por la victoria, dijo Ethan acercándose a ella con 2 copas de champán. Por la justicia, añadió Vanessa, alzando su copa. Y por el hecho de que a veces prevalezca. Las copas chocaron con un tintineo silencioso como grabando este momento en la eternidad. Un momento de triunfo, de justicia y de esperanza, todo aquello por lo que Vanessa había decidido ser abogada.